Hola, agradecemos a la Comisión Nacional de Bioética por la invitación para hablar de un tema que consideramos muy importante desde la perspectiva de los cuidados paliativos. Y es cuando utilizamos términos en relación al final de vida, en relación a toma de decisiones, ¿realmente estamos hablando de lo mismo? Tenemos que considerar que muchas veces uno de los temas más complejos dentro del área de la salud es la comunicación. Cuando estamos considerando la relación médico-paciente, uno de los mayores retos a enfrentar en el ejercicio profesional es que el mensaje llegue en forma clara a quien lo está escuchando. Es decir, que con un lenguaje comprensible y compartido entre quienes estamos expresando la información y quienes la reciben, podemos llegar a acuerdos y a consensuar y entender que este proceso puede ser enriquecido y limitado por el contexto circunstancial en el que nos encontremos. Las habilidades de comunicación se van desarrollando conforme vamos madurando y también van a ir modificándose según nuestra propia personalidad y las formas en las que nos comportamos. Pero dentro de las habilidades de comunicación que como personal de salud tendríamos que privilegiar, se encuentra el entender en vez de juzgar, el escuchar con claridad en vez de hablar, preguntar en lugar de suponer y sobre todo informar en vez de imponer. Estas habilidades de comunicación nos permiten llegar a términos que a veces pueden ser difíciles. ¿Cómo podemos hablar de un tratamiento y cuál es el límite de un tratamiento? Hablar de futilidad terapéutica de medios extraordinarios implica hablar de situaciones en donde el tratamiento que se pretende implementar o que se está implementando no va a tener una esperanza razonable de beneficio o de éxito. Es decir, recordemos que dentro de nuestra legislación se solicita que cualquier medio que implementemos le brinde al enfermo un beneficio duradero y de calidad proporcional a los riesgos que implica y a los gastos que ocasiona. Sin embargo, cuando estos tratamientos, esos procedimientos no están brindando un beneficio al paciente, tendremos que evitar continuar con un proceso que puede ser fútil, insensato, extraordinario, muchas veces innecesario y sin duda inclemente ante un proceso de muerte inminente. Dentro de nuestra propia normatividad en salud, encontramos que la obstinación terapéutica se considera como una adopción de medidas desproporcionadas o inútiles con objeto de alargar la vida en situación de agonía, que es una práctica que no se es recomendable y que se considera poco ética. Cuando hablamos de futilidad terapéutica, estamos hablando de un tratamiento que no va a brindar al paciente una mejoría real ni a largo plazo y que no mejora sus condiciones de vida y que por lo tanto no es recomendable de aplicar. Cuando hablamos de estos temas, también tenemos que considerar la percepción del paciente y entender que una directriz anticipada es parte del derecho del paciente en su salud. Es decir, el paciente puede expresar con anticipación si él llegara a estar en una situación en la que no pudiera hablar, qué decisiones le gustaría que fuesen tomadas en ese momento. Este proceso de toma de decisiones que el individuo puede dejar plasmado en un documento escrito expresan su derecho a aceptar o a rechazar libremente cualquier procedimiento diagnóstico o terapéutico una vez que se le han informado las ventajas y los riesgos del mismo, y expresa que el paciente puede decidir en algún momento qué tratamiento él considera que ya es desproporcionado o extraordinario para su situación vital. Cuando hablamos de tratamientos extraordinarios, hablamos de tratamientos que no van a mejorar las condiciones de vida del paciente o que incluso pueden prolongar inútilmente una agonía. Muchas veces en estos casos tenemos que adecuar el esfuerzo terapéutico. Adecuar el esfuerzo terapéutico significa que a cada caso, a cada situación, debemos de dar la proporción adecuada de recursos, valorando cuáles son las condiciones clínicas del paciente y cuáles son sus deseos. Y en base a eso, realizar las acciones que sean necesarias para mejorar esas condiciones de vida. Lo que privilegiamos es el confort y el bienestar de nuestros pacientes.
Y aquí también tenemos que considerar la decisión de restringir o cancelar alguna medida cuando se perciba que es desproporcionada para los fines que estamos buscando. Es decir, cuando un tratamiento ya no demuestra ser útil, en el caso del paciente, podemos descontinuarlo o podemos restringirlo o podemos retirarlo. Adecuar esfuerzo terapéutico también implica dar otros tratamientos para mejorar las condiciones de vida del paciente, para mantenerlo tranquilo, sin dolor o sin síntomas. Es parte de la atención integral que responde a las necesidades de ese paciente y de esa familia que están enfrentando una enfermedad que amenaza o limita su vida. Recordar que cuando estamos hablando de situaciones de final de vida, estamos contribuyendo al cierre de la biografía de una persona. Estamos acompañando el desenlace de una historia de vida. Entonces, nuestro objetivo terapéutico tiene que ser claro: mejorar las condiciones de vida del paciente con un respeto absoluto a su dignidad y a su autonomía. Por eso, cuando hablamos de cuidados paliativos, hablamos de una conducta que dicta el sentido común. Si no puedo curar una enfermedad, sí puedo darle alivio, controlar el dolor, controlar los síntomas y atender los aspectos psicológicos, sociales y espirituales que rodean la calidad de vida de este paciente. Cuando hablamos de cuidados paliativos, hablamos de una asistencia activa para personas que pueden tener cualquier edad, pero que están sufriendo gravemente por una enfermedad que está poniendo en riesgo su vida. Y por supuesto, con mayor énfasis en aquellos pacientes que están al final de la vida. Es la acción de dejar que la muerte siga su curso natural, cuando hay una certeza de que la muerte va a ser inminente. Y obviamente estamos hablando de que aquí un tratamiento podría ser ineficaz, penoso y que obviamente podemos retirarlo si no brinda confort a mi paciente. Y está perfectamente reconocido, tanto a nivel ético como legal. Los cuidados paliativos no adelantan ni prolongan el proceso de morir. Acompañan este proceso de la manera más digna. En el año 2019 se hicieron algunas adecuaciones a la definición de cuidados paliativos. A nivel internacional se habla de que los cuidados paliativos van a ser holísticos, es decir, consideramos cuerpo, mente, la psique, la parte social, cultural y espiritual de cada uno de nuestros pacientes. Y cuando hablamos de espiritualidad no estamos hablando de religión, estamos hablando de la trascendencia de la persona humana. El objetivo del cuidado paliativo es mejorar la calidad de vida del paciente, de la familia y también de los cuidadores, porque van a incluir el descubrir cuáles son las necesidades, prevenir complicaciones, identificar los síntomas, evaluar en forma integral al paciente y dar un plan de atención que me ayude a controlar todas esas necesidades, disminuyendo el sufrimiento tanto psicológico como social y espiritual de este paciente. Estas intervenciones están basadas en ciencia, es decir, son intervenciones que están clínicamente comprobadas y que pueden brindar un gran apoyo para el paciente, facilitándole que viva en las mejores condiciones posibles hasta el momento de su muerte. Y ayudan obviamente a que sea el mismo paciente el que vaya determinando cuáles son los objetivos que quiere alcanzar dentro de su asistencia médica. Se pueden aplicar en cualquier lugar y en cualquier momento de la enfermedad. Se pueden aplicar al mismo tiempo que los tratamientos curativos. ¿Por qué? Porque sabemos que influyen en forma positiva en el curso de la enfermedad, al ir cubriendo las necesidades tanto físicas como psicosociales de este paciente y de esta familia. El objetivo y la meta terapéutica no es acelerar, pero tampoco posponer el proceso de morir. Sabemos que la muerte es un proceso natural que podemos apoyar. Brindamos apoyo a la familia, a los cuidadores durante este proceso, incluso después, durante el proceso de duelo, reconociendo y respetando los valores y creencias culturales de cada familia. Se pueden aplicar en cualquier lugar, en casa, en una clínica, en un hospital de alta especialidad. ¿De qué va a depender esto? Del sitio de residencia, del tipo de institución y de las características de ese paciente y de esa familia. Y en general se pueden proveer por cualquier profesional que esté capacitado. Tenemos diferentes niveles de capacitación en atención paliativa,
pero todos nuestros profesionales deberían estar capacitados en una forma básica en estas medidas. ¿Por qué? Porque lo que buscamos al final es una muerte digna. ¿Qué es muerte digna? Muerte digna es morir en su tiempo, sin medidas extraordinarias o desproporcionadas, centrándonos en el concepto de dignidad de la persona, con el menor sufrimiento y de preferencia acorde a las decisiones y deseos del paciente. No se trata de un proceso que podamos detener, pero sí de un proceso que podemos acompañar para que sea de la mejor manera posible. Tenemos que distinguir que muerte digna es una muerte esperada. Es la muerte que ocurre cuando están fallando nuestros sistemas orgánicos y sabemos que es inminente. No se trata de acelerarla, pero tampoco de posponerla. Tenemos que trabajar con paciente y familia para ser conscientes de que este es un estado vital que tenemos que en algún momento pasar. Tenemos que informar a este paciente y a esa familia que esta situación va a ser a corto o mediano plazo y hacer todos los ajustes que requiramos dentro de los tratamientos, tanto farmacológicos como no farmacológicos, para favorecer un buen control de síntomas, que el paciente esté cómodo y que los cuidadores puedan acompañar este proceso de la mejor manera posible. No se trata de producir la muerte del paciente, se trata de acompañar al paciente que está muriendo. Así como una mujer cuando está en un proceso de parto, no elige estar en proceso de parto, sino que es un proceso natural que se presenta, así el proceso de morir tampoco es elegido. Es un proceso que se presenta y que podemos acompañar y favorecer para que sea de la mejor manera posible. Y entonces, cuando nos encontramos ante un paciente en una situación de final de vida, tendremos que analizar caso por caso. ¿Cuál es el problema? ¿Este problema le es reversible? Si lo revierto, ¿voy a mejorar las condiciones de vida de este paciente? ¿Hay una justificación médica para lo que voy a hacer? ¿Esta medida mejora su calidad de vida o solo está prolongando una muerte inminente? Tendríamos que analizar caso por caso. Nuestras estrategias en salud deben estar dirigidas a la detección precoz, a la prevención de las complicaciones, a determinar las causas, a curar cuando eso es posible, a rehabilitar y también a paliar. Hacer que en estos momentos, este tránsito de final de vida sea lo más humano y lo más noble posible. ¿Qué hago ante un síntoma que no se puede controlar? Ese es otro tema que también, palabras que pueden ser complicadas. Cuando un síntoma no se puede controlar, puedo considerar sedar al paciente. ¿Y qué quiere decir sedación paliativa? ¿Qué es sedar a un paciente? Sedar a un paciente es disminuir su estado de conciencia. Es decir, que el paciente no se esté dando cuenta de lo que está ocurriendo. Y lo vamos a hacer con su consentimiento ante un síntoma que no puedo controlar, ante un síntoma que no responde al tratamiento habitual, con la única finalidad de reducir el sufrimiento de este proceso de final de vida. ¿Por qué es importante recalcar que es una disminución del estado de conciencia? Porque este es un procedimiento médico que no acelera ni prolonga el proceso de morir. Es el último acto que tenemos humano de disminuir el que el paciente perciba un síntoma que no se puede controlar. El proceso de muerte va a continuar, pero ya sin ese síntoma angustiante y obviamente con un equipo de salud que esté acompañando este proceso, que lo llevemos de la mano con el paciente y con la familia. La familia se queda tranquila porque el enfermo no está sufriendo. El enfermo va a morir tranquilo y va a morir en el tiempo que tenga que morir. Una sedación paliativa puede durar varias horas, incluso en algunos casos, algunos días. ¿Por qué? Porque no se trata de producir la muerte, sino de mantener el síntoma que no se puede controlar de ninguna otra forma, controlar. ¿Qué me gustaría que recordáramos de este estado de las palabras? Que proporcionar los cuidados paliativos, tanto domiciliarios como hospitalarios,
puede aliviar el sufrimiento y es un imperativo moral y legal que está incluido en el derecho a la salud de nuestro país. Que la calidad de muerte es nuestra mayor obligación, que es lo que mejor que puedo ofrecer para un paciente y una familia. Y calidad de muerte significa acompañar este proceso para que sea lo más digno posible, sin dolor, sin sufrimiento, acompañado y en respuesta a las necesidades de ese paciente y de esa familia. Como sociedad, podemos lograr muchos cambios para que nuestros enfermos vivan mejor el final de su vida y también que vivan hasta el último momento, respetando sus decisiones y favoreciendo la muerte con dignidad. Morir con dignidad no es acelerar un proceso, es acompañar a nuestro paciente como lo hemos acompañado toda la vida, desde la cuna hasta la tumba, hasta el último momento, poder estar en las mejores condiciones, con los síntomas controlados y poder trascender en la mejor manera posible. Muchas gracias por su atención.